Hola, buenos días. Vamos a leer este pasaje de Lucas, capítulo 13, que se llama Jesús sana a una mujer en día de reposo. Leamos los versículos 10 y 11. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Wow, esta mujer llevaba 18 años enferma. Mira que tenía un espíritu de enfermedad. Cuando haya enfermedad hay que reprender al espíritu de enfermedad. Orar reprendiendo como hemos hablado en otras ocasiones. Como Jesús oró reprendiendo. Y mira lo que hizo Jesús cuando la vio. Leamos versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bendito sea Dios. Jesús la llamó y la liberó de ese espíritu de enfermedad y ella fue libre de esa enfermedad. Y bendito sea Dios que ella se enderezó y que hizo glorificar a Dios. Pero, como siempre, aparecía alguien que criticaba y juzgaba a Jesús por lo que hacía. Personas que siempre iban en contra de Jesús. Leamos el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Es decir, a esa persona que no era nada más ni nada menos que el principal, el jefe, el director de la sinagoga, se enojó con Jesús porque había sanado a una mujer que llevaba 18 años enferma. Se enojó porque Jesús había hecho un milagro en alguien. ¿Y por qué se enojó? Porque según él, Jesús había violado una norma establecida por Dios, que decía que no se podía trabajar en día de reposo. Pero mira lo que le responde Jesús. Leamos el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús les hizo ver que él no había quebrantado la ley y que incluso cada uno de ellos hacía lo mismo cuando cuidaban de sus animalitos dándoles de comer y de beber en día de reposo, y que con mayor razón cómo no iba a ayudar a alguien en necesidad. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios hizo el día de reposo para que el hombre pudiera reposar de todo el arduo trabajo de la semana y dedicar ese día al Señor. Dejar de hacer las faenas rutinarias que hacemos cada día y dedicarnos a las cosas del Señor. Y resulta que ayudar y tener misericordia con otros son cosas del Señor. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, Jesús es Señor del día de reposo. Y si Jesús es Señor del día de reposo, ¿qué debemos hacer el día de reposo? Pues debemos hacer lo que Jesús quiere que hagamos porque Él es Señor de ese día. Y entonces, ¿qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús nos pide misericordia, que seamos misericordiosos con los demás y no sacrificios. Y continúa diciendo Jesús, leamos el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo.
Mira, Jesús explica que Satanás era el que la tenía atada con una ligadura de enfermedad por un espíritu de enfermedad. Entonces debemos orar al Padre en el nombre de Jesús como lo vimos ayer y orar reprendiendo todo espíritu de enfermedad, porque escrito está, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aferrémonos y declaremos la palabra de Dios sobre nosotros y sobre aquellos por quienes estemos orando. Dios dice que nosotros ya fuimos curados por la llaga de Cristo. Mira que no dice por sus llagas en plural, sino por su llaga en singular, porque es que lo que Cristo padeció fue tan terrible que todo su cuerpo se convirtió en una sola llaga. Él fue desfigurado, molido, el castigo de nosotros fue puesto sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aferrémonos entonces a la palabra de Dios, tomémosla y declarémosla con fe sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre los enfermos. No importa lo que estén viendo nuestros ojos ahora, necesitamos orar con fe para desatar ligaduras de enfermedad en el nombre de Jesús. Y bueno, finalmente, ¿cómo quedaron los adversarios de Jesús? Leamos el versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Quedaron avergonzados. Mira que los que contendían con Jesús, ¿cómo quedaron? Avergonzados. En cambio, los que sí creían en Jesús, ¿cómo quedaron? Quedaron regocijados. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Un día, cuando sea la resurrección, unos resucitarán para vida eterna, pero otros para condenación eterna y serán avergonzados. Pero todos los que hemos creído en el Señor no seremos avergonzados. El Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pon tu fe en Jesús y no serás avergonzado. Espera pacientemente en Él, que tú no serás confundido ni avergonzado. Mantente firme en Cristo Jesús. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pongamos entonces nuestros ojos en Jesús, esperemos confiados en Dios, porque vendrá, ya vendrá el tiempo de nuestra redención y vida eterna en la gloria del Padre. Entonces, así como dice este último versículo, volvámoslo a leer, el versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los que contendían con Jesús quedaron avergonzados, pero los que creían en él quedaron regocijados. ¿En qué bando quieres estar tú el día de tu resurrección?